Hola a todos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traigo una invitada muy especial y muy importante porque vamos a platicar de un tema que ustedes me pidieron y que ustedes me preguntaron y me comentaron bastante después de que en Instagram puse unas historias hablando acerca de los tipos de terapia, de que son diferentes, que por qué a lo mejor te sentías estancado en una terapia u otra. Entonces, por petición de ustedes, conseguí a una experta que nos pueda hablar del tema, así que vamos a hablar ahorita de cómo elegir al mejor psicólogo para tu terapia personal. Entonces, pues vamos a comenzar con este video. Y pues primero que nada voy a dejar que ella se presente. Muy bien, mi nombre es Laura Villarreal, soy psicoterapeuta con enfoque sistémico. Actualmente me dedico a la consulta privada. Muy bien, pues entonces ya ven, ella mencionó esta parte del enfoque sistémico. Más adelante vamos a ir platicando de qué se trata todo esto y vamos a comenzar con nuestras preguntas. Ya sabes, la dinámica es así como una entrevista para que te sientas a gusto y pues vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo puedo elegir al mejor terapeuta? Ok, para poder elegir al mejor terapeuta hay diferentes factores. El primero es el tiempo, por ejemplo, que esté acorde a tu agenda. El segundo es, por ejemplo, la ubicación del terapeuta, es decir, que por ejemplo te quede cerquita de algún lugar en el que estés. El tercero es que los costos, que tú puedas decir, esta semana sí puedo pagar el terapeuta, pero también dentro de los costos va englobado la parte del costo del transporte. Y el último punto, que es el más importante, que es la parte del enfoque que se debe de tener dentro del proceso terapéutico. Ok, todos estos puntos yo creo que son bien importantes, como tú dices, el costo, el lugar, a dónde vas y todo, porque si te quedas cerquita obviamente va a ser más fácil para decirte que, voy con mi terapeuta, voy a terapia, y no es como de, me queda súper lejos de, voy otra vez, es como que Como lo dices también influye, y creo que todos estos puntos que tú comentas son bien esenciales para que los tomen en cuenta cuando vayan a elegir un terapeuta. Ahora mencionas esta parte del enfoque. ¿A qué te refieres con el enfoque? El enfoque es esta parte de las técnicas que se utilizan dentro de la psicoterapia. Por ejemplo, hay diferentes tipos de enfoques y todos tienen técnicas y herramientas diferentes. Por ejemplo, está el enfoque cognitivo-conductual, está el sistémico, está el del psicoanalítico, está el humanista, está el gestal, y hay muchísimos más enfoques que son como variantes de estos enfoques que te menciono. Entonces, cada enfoque tiene como su propia herramienta y lo puedes ir trabajando de manera diferente. Wow, ¿y puedes platicarnos un poquito de qué se trata más o menos cada enfoque? Sí, por ejemplo, mira, con el enfoque sistémico lo que trabajamos es la persona con sus relaciones. Es decir, por ejemplo, con la familia, con la pareja, con los compañeros. Se puede trabajar de manera individual o se puede trabajar de manera como terapia familiar o terapia de pareja. Básicamente es ver cómo el individuo se vincula con las otras personas. Entonces es más sencillo, por ejemplo, si el paciente tiene una situación por ejemplo, con sus compañeros de trabajo, o si, por ejemplo, tiene dificultades para relacionarse, o sea, de tener amigos, con el medio, toda esa parte. Por ejemplo, en el enfoque cognitivo-conductual nos ayuda muchísimo a las partes como generar hábitos y generar esta parte de conducta, porque ellos se basan específicamente en trabajar la conducta. Ellos son especialistas en la conducta. ¿Sí? Entonces ellos se vuelven un poquito más directivos como parte del enfoque o parte del tratamiento, parte de las técnicas, son un poquito más directivos. El sistémico también es directivo, pero no es tan directivo como por ejemplo el cognitivo-conductual. Entonces, por ejemplo, el cognitivo-conductual trabaja mucho lo que son las distorsiones cognitivas, el pensamiento, y entonces desde el pensamiento hasta la conducta. Ellos pueden trabajar lo que son trastornos de conducta alimentaria, fobias, por ejemplo, alguna situación también social. Ellos también lo pueden trabajar, pero desde la parte del pensamiento y la conducta. Por ejemplo, también el otro está el psicoanalítico. Ellos trabajan mucho la parte de la relación, de nuestras primeras relaciones, es decir, la relación con mamá, con papá o con algún tutor que tuviéramos cuando nosotros estábamos chiquititos. Es un enfoque donde lleva un poquito más de tiempo a diferencia de los otros.
En este enfoque no es tan directivo. Entonces, es un poquito más de tiempo para que también se valore esa situación. En este enfoque es muy importante, por ejemplo, la forma en cómo se vinculan y cómo fueron sus primeras formas de relacionarse. Es decir, se basa mucho en nuestra infancia. Entonces, por ejemplo, chicos o pacientes que tuvieron alguna situación en la infancia, podría ayudarles muchísimo este enfoque. Cualquiera de los enfoques pueden ayudar en las situaciones que ahorita estoy comentando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una situación, por ejemplo, desde su infancia, lo puede trabajar desde el psicoanalítico, el sistémico o, por ejemplo, el cognitivo-conductual o el humanista. El humanista trabaja o el gestal trabaja más que nada en el aquí y en el ahora. Entonces ellos son muchísimo más prácticos. Ellos son así de que vamos a hacer esto y qué tenemos ahorita y centrarnos en el presente, ¿sí? Entonces ya es muy diferente que, por ejemplo, el psicoanalítico. Sí, el psicoanalítico dices va a la infancia y el gestal es, ahorita qué está pasando. Sí, exactamente. Y entonces el gestal también tiene esta parte de la totalidad, de que todos es parte del todo y es como parte del sistema, ¿no? O sea, y entonces el gestal y el sistémico comparten muchas cosas, son como primos hermanos. Pero también el sistémico también es parte tiene algunas herramientas del cognitivo-conductual. Muy bien. Sí, nada más que en sistémico, por ejemplo, lo manejamos de diferente forma, pero básicamente va por donde mismo. Y por ejemplo, ahorita mencionabas una palabra de que es directivo. ¿A qué te refieres con directivo? Cuando el terapeuta es directivo, se refiere a las intervenciones que hace o a las herramientas que se utilizan durante el proceso. Es decir, por ejemplo, llega el paciente y, por ejemplo, no sé, hay terapeutas que dejan que platique y hay terapeutas que no. Entonces, dependiendo del enfoque y dependiendo de la personalidad del terapeuta, es muy importante de ver si es tan directivo o si no es directivo. Por ejemplo, hay muchos pacientes que dicen, es que mi terapeuta nada más me escuchaba, ¿sí? O mi terapeuta hablaba muchísimo. Entonces, por ejemplo, en esos casos de que el terapeuta hablaba demasiado y a lo mejor al paciente no le gustaba, entonces a lo mejor le conviene más uno que no sea tan directivo. Que lo deje más hablar. Exactamente. Y los que dicen es que nada más me escuchaba, necesitan uno directivo. Exactamente, uno más directivo, porque como todas las personas somos diferentes, entonces todos necesitamos como procesos diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos la ventaja de que, no sé, a lo mejor en el enfoque sistémico hay terapeutas que son muy directivos, sí, y a pacientes les funciona. Y luego hay otros terapeutas que no son tan directivos y también funciona. Entonces creo que es muy importante esta parte de saber con qué te sientes más a gusto, porque básicamente es tu proceso, es algo muy privado que hay que cuidar muy bien con qué terapeuta uno se siente a gusto. Creo que no hay terapeuta malo. Exacto. Lo que hay es que hay que buscar bien con qué terapeuta nos sentimos más a gusto. Por ejemplo, hay terapeutas que encargan muchas tareas. Sí. Y es normal, pero por ejemplo, si yo me siento a gusto que me encarguen tareas, entonces yo voy a pedir que el terapeuta me encargue tareas. Y si voy con un terapeuta que no me encarga tareas, puedo decir, es que esto no me está funcionando. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es parte también del proceso de buscar un buen terapeuta, no, sino con alguien con quien tú hagas clic y con quien tú te sientas cómodo. Exactamente, y porque pasa mucho también, incluso, por ejemplo, con los nutriólogos, ¿no? De que voy con un nutriólogo, soy deportista y voy con un nutriólogo clínico, tal vez no me va a funcionar porque ese no es el enfoque del nutriólogo. Es lo mismo con la terapia. Y está muy padre porque siento que a veces no sabemos, ¿no? Y de que, ¿tú con quién fuiste? Y compárteme y a dónde puedo ir y así, pasamos contactos y todo. Pero a veces dices, no me sentía a gusto y todo, pero es más esta parte, ¿no? De encontrar el enfoque y hacer clic con el terapeuta. Y luego ya pasa esta parte de que hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Me siento estancada. Ya no estoy avanzando en mi terapia, ya no me siento cómoda.
¿qué sigue ahí o qué es lo que podría estar pasando ahí? Ok, ahí en esos casos hay varias opciones. La primera opción es replantear objetivos, o sea, comentarle al terapeuta, ¿sabes qué? Mira, yo me siento así, así de esta forma, ¿qué procede? Y entonces el terapeuta te puede decir, bueno, vamos a trabajar de esta forma, trabajamos de esta manera, o también puedes cerrar sesión o cerrar proceso ahí y pedirle una recomendación de otra persona. Ok. Porque en la vida tenemos diferentes procesos, entonces, por ejemplo, a veces vamos a necesitar a lo mejor en la adolescencia que necesitamos a lo mejor un terapeuta más directivo o menos directivo, y pasa una situación cuando somos adultos jóvenes, entonces a lo mejor necesitamos otro tipo de enfoque, otro tipo de terapeuta. Okay. Dentro del terapeuta está esta que se llama identidad del terapeuta. ¿Y eso qué significa? La identidad del terapeuta básicamente es cómo es el terapeuta en sesión. Si es directivo, si no es directivo, si encarga tareas, si no encarga tareas. Por ejemplo, si llega a lo que se le llama la confrontación, que no es confrontación, pero vamos a ponerle así de esa manera, Okay. a generar esta parte de confrontación cognitiva. A plantearte, bueno, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? O si, por ejemplo, el terapeuta nada más deja que platiques, que esa es otra forma de dar terapia. Porque a veces dicen, es que pues no me decía nada o no esto. Entonces, eso también es una técnica. Ok, ajá. Y hay situaciones que nosotros como pacientes lo vemos así como que, ay, ¿por qué me encargará eso el terapeuta? ¿O por qué me dice aquello? Pero es parte también. Dentro de la sistémica lo que utilizamos mucho es la paradoja. La paradoja se refiere a que, ok, tú a lo mejor, vamos a suponer un caso de que una paciente o un paciente que stalkea mucho, porque se da ahorita mucho el stalker, eso, stalkea mucho al exnovio, a la exnovia, no sé. Entonces, si por ejemplo el terapeuta le dice, ay, ¿qué pasaría si por ejemplo todo un día lo acosas? Vamos a suponer, un ejemplo así como que muy extremo, muy intenso, ¿no? Entonces ya el terapeuta le pone este escenario y entonces lo pone a reestructurar o a redefinir la situación, que básicamente es lo que esperamos dentro de la sistémica, reestructurar y redefinir. Oh, muy bien, y esto está súper interesante y está muy padre porque entonces, si tú por ejemplo llegas a tu primer consulta con este terapeuta, tú le puedes preguntar, oye, ¿qué enfoque manejas? Más o menos cómo trabajas, y ya de ahí tú puedas tomar una decisión. Así es. Creo que todo paciente debe estar informado, o sea, en cualquier, ya sea con nutriólogo, ya sea con psicólogo, ya sea con un doctor, con quien sea, el derecho del paciente es tener la información. Entonces, si por ejemplo llegamos con el terapeuta y le preguntamos qué enfoque manejas, y a lo mejor nos puede decir, pues yo manejo a lo mejor sistémico, yo manejo cognitivo-conductual, y te puede disipar las dudas, porque a lo mejor nosotros decimos, a lo mejor el cognitivo no me puede funcionar en este caso, pero tú le puedes decir, mire, pues tengo esta situación, y ya el terapeuta te puede decir, pues mira, sí se puede trabajar dentro del enfoque cognitivo, o dentro del enfoque sistémico, o del enfoque gestal, no sé, ¿sí? Y ya tú evalúas si te quieres quedar ahí o si tú quieres cambiar. Incluso si, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que en ese momento dices, sí, me quiero quedar en este enfoque con este terapeuta. Okay. ¿Sí? Y pasan varias sesiones y tú dices, como que no me está dando este clic o esta situación, no, como que siento que no me estoy sintiendo a gusto. Es válido cambiar de terapeuta y comentarle, ¿sabes qué? No me siento a gusto, y es válido pedir recomendaciones. Me puedes recomendar a alguien y ya, pues el terapeuta te puede recomendar a alguien. Claro, te puede porque derivar. a veces nos da como miedo decir es que ya no voy a ir, pero ¿cómo le digo? Sí, y a veces lo que hacemos es simplemente dejar de ir. Ajá, sí. Sí, eso es lo que hacemos todos. Sí, entonces como nos da como el pendiente de qué me va a decir y esto y lo otro, entonces dejamos de ir, pero yo creo que es natural y todos tenemos procesos diferentes, y a lo mejor el paciente va con una idea y tenemos una meta, pero a lo mejor la cumplió desde antes.
O a lo mejor la cumple, pero no es como nosotros queríamos o nosotros esperábamos. A lo mejor la resuelve de otra forma y a lo mejor ya se siente listo para ir, o a lo mejor no se sintió a gusto, y es válido decir, ¿sabes qué? No me sentí a gusto. Porque como son procesos personales y son procesos muy, muy íntimos y muy privados, entonces es necesario también cuidar esa parte. Ok, pues la verdad yo estoy maravillada con esta información que cuando la conocí me abrió el mundo maravillosamente, porque justo como tú dices, no hay psicólogo o terapeuta malo, o sea, al contrario, más bien hay que encontrar con quién haces clic y quién te puede ayudar, como tú lo dices, en tu propio proceso. Entonces, pues no se sientan abrumados, desesperados ni nada si con alguien no hacen clic, sino siéntanse libres de decir, ¿sabes qué? Pues me interesa otro tipo de terapia, ¿cómo ves? ¿Me ayudas? Y todo eso. Siéntanse completamente libres, y la verdad, yo sé que a lo mejor les pueden quedar más duditas de este tema, así que les damos la oportunidad de que nos puedan enviar más preguntas, más cosas de este tema, para hacer a lo mejor una parte 2 o algo así, respondiendo sus dudas, porque este tema está bien interesante. Les voy a dejar también aquí en el video la información de sus redes sociales, por aquí también tiene Instagram, por si necesitan ustedes su teléfono y todo, por si necesitan contactarla, saber más o menos, ella ya nos platicó que trabaja enfoques sistémicos, si les interesa trabajar con ella y todo, también maneja consulta virtual, ¿verdad? Sí. O si también, perdón que te interrumpa, o si también requieren alguna recomendación o algo de que, oye, ¿sabes qué? Quiero llevar mi proceso terapéutico, pero no sé con quién, entonces también les puedo ayudar en la parte de la recomendación. Ah, súper bien, eso está bien padre, porque siempre también a mí me preguntan de que, ay, ¿qué onda? Y tengo algunos contactos, pero siempre es mejor como que tú que estás dentro del medio decir, ah, mira, acá trabaja esto, acá esto y otro, y te puedo ayudar. Así que ya saben, la pueden contactar si les interesa tener un contacto de alguien, de algún tipo de terapeuta. Y pues yo creo que esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por venir y platicarnos. Gracias a todos, esperamos que les hayan quedado claras sus dudas y nos vemos pronto.